Pero tenemos que, vuelvo a insistir, cada cosa que veamos acá tenemos que ponerla, tenemos que aplicarla para efectos prácticos con nuestros pacientes. Lo primero que tenemos que recordar es esta imagen. Recordemos que las membranas celulares tienen unas características especiales que estamos mamados de ver desde el primer semestre, ¿cierto? Y que lo hemos visto muchas veces, sin embargo hay que volverlo a recordar. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a tener que aplicar. Entonces, recuerde que las membranas tienen tres cosas, están hechas de lípidos, de carbohidratos y de proteínas. ¿En qué proporciones y cuáles proteínas, y cuáles carbohidratos y cuáles proteínas? Entonces, si hablamos de carbohidratos, estamos hablando de estos que tienen estas cabecitas rojas, y las ven muchísimo, pero están para arriba y para abajo. Este es el LEC y este es el LIP. ¿Sí? Esas cabecitas rojas y esas paticas están hechas de una sustancia que se llama fosfolípidos. No me voy a meter a hablar de fosfolípidos, bioquímica que ustedes ya conocen, ¿verdad? Pero ¿qué carácter? Si quiere dejar la vida, vamos a ver para qué, porque está lleno de calor, ¿cierto? Entonces, si hablamos de fosfolípidos, estamos hablando de unas sustancias que tienen una característica especial, y es que al tener características de lípidos, son impermeables al agua. Uy, primer punto importante. Ya tenemos un problema con las membranas, ¿cierto? Pero si ustedes le ponen fe de allá, pónganle mucha fe, van a ver estos amarillitos que son colesterol. ¿Qué tipos de lípidos tiene? La membrana tiene fosfolípidos y tiene colesterol. O un bioquímico puro dirá, pues que el colesterol en realidad no es un lípido. Bueno, ahorita no nos vamos a poner a discutir bioquímicamente sobre eso, ¿cierto? Entonces, tiene colesterol. ¿Para qué el colesterol en las células? Si ustedes lo recordarán, para darle flexibilidad, y esa flexibilidad a ustedes les no vamos a entenderlo. Pero tiene proteínas, y aquí sí que son importantes. Yo creo que se las vean acá. Y hay unas proteínas que atraviesan toda la membrana. Esas se llaman proteínas integrales. Se llaman proteínas integrales. ¿Cierto? ¿Qué pueden formar? Mire, canales. Muy importantes esos canales para lo que vamos a ver ahorita. Y lo que vamos a ver en las próximas clases. Estas entonces se llaman proteínas integrales. Pero hay otras que están más hacia un polo de la célula, más hacia adentro, que se llaman proteínas periféricas. El comportamiento de estas se comportan como enzimas o transformadores de información. Y también son muy importantes. Muy importantes. Pero si ustedes lo observan mejor, aquí observarán estos de arriba, como unas antenitas que tienen las células de la parte externa y son hechas de carbohidratos. Pero con una característica, que no son carbohidratos puros. O son carbohidratos con lípidos o son carbohidratos con proteínas. Por eso aquí dice glicoproteína o glicolípidos. ¿Cierto? Estos dan una corona que se llama glucocalis. Y el glucocalis tiene la capacidad de darle información, de señalización a la célula. Vuelvo a insistir, no voy a profundizar en ese tema porque usted ya lo conoce muy bien. Solamente darle las indicaciones. Pero nos vamos acá. Eso es lo que acabo de decir, que la membrana celular es una barrera semipermeable que define la identidad celular y regula el intercambio con su medio externo, y su función principal es mantener la estabilidad interna. Tres características entonces de esa membrana plasmática: ayudan a la osmolaridad, ayudan a mantener gradientes, que después vamos a hablar ahorita, y ayudan a mantener algo que dijimos ahorita, que es el volumen celular, ni que se hinche ni que se cree. ¿Sí? Entonces, esas tres cosas. La homeostasis para regular las constantes de las concentraciones iónicas y de nutrientes, los gradientes para mantener los gradientes electroquímicos esenciales para la señalización, y el volumen, un control estricto del volumen de agua para prevenir lisis o deshidratación. Que no se hinche, pero que tampoco se deshidrate. ¿Sí? Por eso cuando una célula, la pregunta es, entonces según eso, la membrana no deja meter agua y no deja sacar agua, o no deja meter... No, sí. Lo que pasa es que todo tiene que estar equilibrado. Si yo meto una gota de agua, saco una gota de agua. ¿Sí? Si meto un catión, tengo que sacar un catión, no lo puedo desequilibrar. Muy bien, y a partir de esto, entonces, hay una clasificación muy bacana. Entonces yo puedo meter o sacar cosas de la célula, sí, eso se llama transporte a través de membranas. Yo lo puedo hacer por dos mecanismos. Un mecanismo pasivo o un mecanismo activo. Entonces usted hace un mapa mental en su cerebro y dice, transporte a través de membranas, saca una flechita y aquí le va a poner pasivo.
saca otra flechita aquí y le va a decir activo. ¿Vale? ¿Qué características diferencian entre el transporte activo y el transporte pasivo? Ustedes lo conocen, pero yo se los voy a volver a repetir, porque lo necesito para mis próximas clases. Uno, muy importante, y es el gasto de energía. Entonces, se llama transporte pasivo porque no gasta energía. Se llama transporte activo porque sí gasta energía. De aquí ya viene una grandísima diferencia entre las dos, ¿cierto? Pero bien, pero si yo quiero pasar para allá y quiero hacerlo de gratis sin gastar energía, pues algo tengo que tener para poderlo hacer, además de ser chévere. Pues ese chévere se llama gradiente. Gradiente viene de grada, ¿sí? El grada es o para arriba o para abajo. Quiere decir entonces que cuando hablamos de gradientes, yo puedo hablar de gradientes de presión, de concentración o electroquímica. La palabra gradiente, ¿qué quiere decir? Diferencia. De un lado a otro. Ese es un gradiente, ¿verdad? En este caso, si yo voy a utilizar el transporte pasivo, ¿ese gasta energía o no gasta energía? No gasta energía. Voy a ir en favor del gradiente. ¿Y qué es ir en favor del gradiente? Voy de un sitio de mayor a un sitio de menor. ¿Por qué no digo sino mayor y menor? Porque todo el mundo dice de mayor concentración. Y los gases no utilizan concentración, utilizan presión. Por ejemplo, el oxígeno. Entonces, ese gradiente, el gradiente del oxígeno no se llama gradiente de concentración, se llama gradiente de presión. Entonces, hay gradiente de presión, de concentración o electroquímica. En este caso, hablaremos de manera general. Entonces, dos características del transporte pasivo. Uno, no gasta energía, pero para no gastar energía, entonces siempre va a favor. Ojo que es fundamental para la próxima clase. Es fundamental que me entiendan esto. Si ustedes me entienden esto hoy, la próxima clase va a ser maravillosa cuando yo hable de potencial de acción y potenciales de reposo y hablemos de escolarización y temporalidad, para después entender con potencial de música. Si no, no lo van a entender. ¿Listo? Entonces, esta clase es muy facilita. Yo sé que ustedes están pensando, ay, la misma huevonada que no han estado. No, pero tómensela por el lado que es y verán que la cosa. ¿Listos? Pero hay un problema. No se puede. Es que el transporte pasivo tiene dos tipos. Transporte pasivo, que se llama difusión simple, y otro que se llama difusión pasiva. ¿Cuál es la diferencia? Los dos tipos, como es pasivo, ni gastan energía y van en favor del gradiente. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? En que uno atraviesa las moléculas chéveres. El otro necesita, ¿se acuerdan las proteínas integrales que vimos? Necesitan canales. Necesitan proteínas transportadas. ¿Listos? Entonces volvemos a hacer el mapa mental. Tipos de transporte a través de membrana. Pasivo, activo. Pasivo, no gasto energía. Voy en favor del gradiente, pero tiene dos divisiones. Difusión simple, no gasto energía, voy en favor del gradiente y no tengo proteína transportadora. Difusión facilitada, no gasto energía, voy en favor del gradiente, pero sí necesito una proteína que me transporte. ¿Listos? Esa es la diferencia. Eso es lo que dice acá. Entonces dice, transporte pasivo, no requiere hidrólisis de ATP, o sea, no requiere energía. Voy a favor del gradiente y me divido en dos, difusión simple, difusión facilitada, y la ósmosis también es un tipo de transporte pasivo. Ahora bien, definámoslo con transporte activo. Si requiere ATP o gradiente iónico. Entonces es muy fácil ya el transporte activo porque es todo lo contrario. Si necesita energía, voy en contra del gradiente y puede ser activo o secundario o vesicular. Bueno, vesicular es un poco útil. Vamos a hablar de esto, pero paremos acá. Yo le voy a dar la respuesta a usted. ¿Se acuerda que usted me dijo, ¿y por qué no le metemos potasio a la célula? Si yo le meto potasio a una célula, ¿voy en favor o en contra del gradiente? Entonces, ¿tendré que gastar energía? Y al organismo lo que menos le interesa es gastar energía. Gasta energía en algunas cosas como lo que vemos como en compresión muscular, pero en eso no. Sería muy difícil. Esa es la respuesta para su pregunta, que es muy buena. Yo quiero que miremos esto. Esto es esto mismo, pero con un gráfico. ¿Se acuerdan? El transporte pasivo se divide en qué? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Y el otro no. Mire, la proteína cambia en posición y este no. Este pasa derecho. Este pasa derecho. En cambio, el transporte activo va en contra del gradiente. Que va para allá, que hay 3 y aquí hay como 20. Yo voy en contra del gradiente. Ahora bien,
Veamos acá, entonces ya esto lo hemos dicho. Entonces la difusión simple se considera en física, se define como el movimiento cinético, sí, todo lo que empiece por sin es movimiento aleatorio de moléculas pequeñas, no polares o liposolubles. Uy, paremos acá. Moléculas liposolubles. Si una molécula liposoluble puede atravesar fácilmente una membrana, ¿sí o no? Sí. ¿Ustedes qué opinan? O sea, es lo mismo coger aceite con agua que aceite con aceite. ¿Quién tiene más afinidad? ¿Aceite con aceite o aceite con agua? Por eso las moléculas liposolubles pueden hacer difusión simple. Porque cuando ellas van a atravesar la membrana, dicen, uy, pues esta es mi casa. Los bolígrafos se deslizan. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Pero si fuera agua, se llaman sustancias hidrosolubles. No lo hacen tan fácil. Muy bien, palabras claves: gradiente de concentración, área de superficie y liposolubilidad. Eso se llama ley de Fick. Si lo pueden con la regla de 3, vamos a poner a joder con la ley de Fick. Eso que les acabo de explicar es la ley de Fick, mejor dicho, en otras palabras para que no se confundan. Pero ejemplos de la vida práctica de difusión simple: el oxígeno. El oxígeno utiliza difusión simple. Cuando nosotros metemos oxígeno al cuerpo, lo hacemos por difusión simple. Y cuando sacamos CO2, difusión simple. Ejemplos clásicos. Lo de las hormonas de estabilidad lo vemos cuando veamos endocrino. Este semestre tenemos endocrino, yo siempre me confundo acá. No, el otro semestre vemos endocrino. Uy, nos vamos a divertir en endocrino. En este. Uy, nos vamos a divertir. O sea, eso es ya al final, ¿no? Sí. Ya cuando ya estemos hablando del mundial y todo el mundo y que vamos a ir a Miami, vamos a conseguir boletos para el partido. ¿Cierto? Vamos a conseguir que nos la revenda allá a la Estadio Libertad, voy a ver si boletas para el partido mundial. Ahí revenden de todo. Ósmosis, movimiento lento de agua a través de membranas semipermeables impulsado por un gradiente de solutos no permeables. Estos solutos no permeables son moléculas osmóticamente activas, como por ejemplo el sodio. Una característica: ¿para dónde va el sodio? ¿Arrastra a quién? El agua arranca para allá. Relevancia clínica de la tonicidad ya la vimos, pero hablamos de algunas cosas. La tonicidad o la osmolaridad determina el comportamiento de las soluciones intravenosas de los pacientes. Las soluciones isotónicas mantienen el volumen celular, mientras que las hipotónicas pueden causar lisis y las hipertónicas crenación. Eso ya lo vimos y es importante recordarlo aquí. ¿Qué le puede pasar a usted a un paciente donde usted le meta una solución hipertónica cuando no necesita? Puede que a veces sí se necesita. Muy bien, muy bien. Ahora hablemos de difusión facilitada. Ya lo vimos, pero vamos a ver. 9 solutos polares o grandes a favor de su gradiente mediante proteínas especialidades. ¿Qué pueden ser qué? Canales iónicos, que son por ejemplo poros hidrofílicos rápidos, a menudo regulados por voltajes ligandos, muy característicos y muchos en el cuerpo, por allá vemos algunos. Transportadores, en inglés llamados carriers, que sufren cambios conformacionales y son altamente específicos. Cuando hablamos de estos transportadores, por ejemplo, transportadores SGLT, de los cuales van a oír hablar muchísimo y ustedes lo van a tener que aprender, FTR, GLUT, ¿cierto? Esa es la medicina que ustedes tocan. Los medicamentos en farmacología es así. Estamos en la época de los SGLT2, ¿cierto? Inhibidores transportadores de estos que estamos hablando hoy. Saturabilidad, a diferencia de la difusión simple, alcanza una velocidad máxima cuando todos los transportadores están ocupados. En la difusión simple, el que pueda pasar, pasa, hijo de madre. Aquí no, aquí todos tienen que hacer fila, ¿cierto? O sea, nada que ver con los pastosos, que son disciplinados, que se van colando en la fila, los zapatos, los semáforos en rojo. Aquí todo vale, es la ley del más fuerte, más cierto, las motos por los andenes. ¿Digo mentiras? No, yo soy mentiroso. Por eso uno llega a otra ciudad y me dice, ay, las motos no se pasan, qué maravilla. No, todo el mundo. Los taxis paran como la gente ve a la gente en la calle. En Manizales no hay semáforos para la gente. Los carros paran solitos. Se va a parar la calle y lo ven a uno y los carros solitos. Aquí. Ya tiene listo el ortopedista para la fractura que le van a meter. Hemos llegado a un límite tan terrible en Pasto que la gente pita cuando usted no se pasa en rojo. Son tan descarados que le pitan a usted si usted no le pasa en rojo. Yo digo,
O tenemos un daltonismo generalizado, que uno confunde el verde con el rojo, que en rojo le pitan a usted si no es más en rojo, y le dicen estúpido, y lo regañan. ¿Por qué deben manejar? Yo no manejo si no lo sabe, pero porque no hay nadie. Yo no manejo. Ahorita sufro para llegar a mi casa otra vez, con el carro, uno se monta en la C5 y yo soy, es mi paraíso. Y le siento escuchar hablar de estupideces a la gente. Imagínate que en esto yo le voy a contar una idea. Me subí al bus, iba para San Martín, luz, y hice la fisiología sistémica. Ejemplos médicos, los transportadores Bluetooth, lo vamos a ver por allá, muy importantes, que facilitan la entrada de la glucosa, vital en el metabolismo energético. Vamos a ver lo importantes que son los Bluetooth, ICGL, todas las vainas que vamos a ver. Aquí vemos el ejemplo, please. Recuerden, aquí está difusión, miren otra vez acá, esta imagen tan bonita, difusión simple y difusión facilitada, ¿vale? Muy bien. Me gané un computador, no traigo el mío. Vamos a hablar de todo lo contrario. Ahora vamos a meternos en transporte activo. Entonces ya pensemos, es muy sencillito. Si en el transporte pasivo no gastábamos energía, en este sí gastamos energía. Y es muy importante para que me entiendan además cuando hablamos de músculo. Aquí sí gastamos energía. Mecanismo de acción, entonces utiliza la energía de la hidrólisis directa del ATP. Y aquí es donde la bioquímica que ustedes dieron cobra importancia. Y entonces aquí es donde dice, uy, sí valió la pena haber estudiado bioquímica. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan los ATPs de esa vaina? Es para promover iones contra sus gradientes electroquímicos. Una cosa importante de la bomba de sodio y potasio es que expulsa 3 iones de sodio hacia el espacio extracelular e introduce 2 iones de potasio hacia el citoplasma. Dentro de eso yo les voy a preguntar, ¿se acuerdan de 8 días que yo les dije que 3 y 2 y todo eso ya lo sabían ustedes, ¿sí o no? Pero vamos a entender por qué 3 y 2 y por qué no 3 y 3. No vamos a entender. Vamos a entender lo importante que es eso. ¿Vale? Funciones vitales del transporte activo, en este caso el primario, potencial de reposo, lo vamos a ver, para la excitabilidad nerviosa y muscular, control osmótico, regula el volumen celular evitando el hinchamiento de la célula, y energía secundaria, crea el gradiente necesario para el transporte vital. Lo voy a explicar ahorita. Aquí están los 6 pasos de cómo funciona la bomba, la bomba de sodio y potasio. ¿Vale? Para que lo revisen y lo tengan en cuenta. Please. Muy bien, entonces paremos acá. Otra vez, lo vamos a hacer nuevamente. Transporte a través de la membrana. Pasivo, activo. Pasivo ya dijimos las características y cómo se divide. Ahora activo. Activo se divide en 2. Primario y secundario. El típico transporte activo primario se llama bomba de sodio y potasio. ¿Listos? Transporte activo primario, bomba de sodio y potasio. Pero existe transporte activo secundario. Y entonces el transporte activo secundario se divide en 2. En sí-porte y antiporte, o lo que llamábamos antes, o lo que llamamos en español, cotransporte y contratransporte. Voy a explicarlo primero folclóricamente, después lo explico fisiológicamente. ¿Con quién? Van a pasar ustedes la calle, de mano. Su papá, su mamá, su primo, su cuñado, lo que sea, van a pasar de la calle. Se sacaron de la mano. Ojo con las motos que lo van a atropellar. Ojo con los taxistas que no van a parar. Ojo con los de los buses. Ojo con todo el mundo. Usted va a pasar y agarra la mano. Lo logramos. Bien, pasó, es un milagro que se pasó la calle y se vayan atropellado. Entonces pasamos al otro lado. Los dos de la mano. Eso es cotransporte. Los dos vamos de un lado para el otro. Con una característica especial, que los dos tenemos la misma carga o parecida. ¿Cierto? A veces ni siquiera es parecido. A veces ni siquiera es parecido. Pero el contratransporte es, usted ve a su exnovio, maldito, un perro. Entonces usted le voltea la cara. Dice, allá viene el innombrable. Ah, no, el innombrable soy yo. Entonces usted le voltea a mirar para allá y él voltea a mirar para allá. Y los dos pasan, uno para acá y los otro para allá. Y ni siquiera se voltean a mirar. Eso es contratransporte. Veámoslo ahora fisiológicamente. Entonces, el circuito o cotransporte, ambas sustancias se mueven en la misma dirección, ¿cierto? El soluto aprovecha la entrada del sodio a favor de su gradiente para ingresar a la célula. Un ejemplo clásico son los famosísimos, ahorita recordadísimos,
transportadores o cotransportadores SGLT1 en el intestino y en el túbulo renal, que son capaces de pasar. SGLT, ¿qué significa? S de sodio, G de glucosa, ¿cierto? Esto tiene otro significado. Pero recuerden, en el cual el sodio pasa para este lado y la glucosa se le pega. ¿Cierto? Eso se llama. Entonces el típico cotransporte. Ahora contratransporte. Las sustancias se mueven en direcciones opuestas, uno para allá y el otro para acá. La entrada de sodio impulsa la salida de otro soluto contragradiente. Aquí no importa, se acuerda que aquí les dije que no importaba si eran aquí sí tiene que ser. Si es cation para allá, cation para acá. Porque imagínate donde una célula comienza a meter cationes para un lado y sacar, vamos a ver qué pasa. Se va a comenzar a. Eso puede suceder, sí, pero vamos a ver qué no está. Un ejemplo en clínica es el intercambiador sodio-calcio en el miocardio. Uy, muy interesante. Se dice que este mecanismo depende enteramente del sodio establecido previamente por la bomba de sodio potasio ATPasa. Es un ejemplo clásico. Entonces, nos aprovechamos del transporte Q primario para producir el transporte Q secundario. Muy bien. Una cosa que ustedes ya vieron, esto no me voy a detener mucho en esta parte, el transporte en masa, que puede ser endocitosis o exocitosis. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La endocitosis se divide en dos, ya la vieron, fagocitosis y pinocitosis. La fagocitosis, que es la ingestión de partículas grandes o microorganismos, es un mecanismo clave en la respuesta inmune, medida por macrófagos y neutrófilos. ¿Ya están viendo inmunología? ¿Ya la vieron? ¿La están viendo? ¿Con quién? ¿Con quién? Chévere. Es importantísimo la inmunología. Veanla bien. Lo que pasa es que alguna vez como yo soy la vagabunda para dictar todo, alguna vez me puse a dictar inmunología a mí, no en esta universidad, sino en otra universidad. Es complicadísimo la inmunología, porque es una materia estéril. Entonces hay que dictarla con un cariño y con madre para que los chinos la entiendan a uno. Entonces, yo me acuerdo que yo inventaba guerras y vainas para que me pudieran entender esa vaina. ¿Sí entienden? Porque si no, esa vaina, eso tiene moléculas, salen por un lado y se convierten en otras y las citoquinas ¿sí me entienden? Y es medio complejo. O sea, yo los admiro mucho los correos y híjole, mantenerlos despiertos, es muy complejo. Así que están dormidos, Pirocitosis, ingestión de fluidos y sólidos pequeños a través de vesículas pequeñas, es un proceso constitutivo de casi todas las células. Entonces, la diferencia, aquí son grandes, aquí son más chiquitas, ¿cierto? Vamos a ponerlo así, es grosero lo que está haciendo, pero sus profesores se lo van a explicar mejor. Y exocitosis, lo vamos a necesitar mucho acá, secreción hormonal o neurotransmisión. La secreción hormonal, liberación de hormonas, por ejemplo la insulina, vamos a ver cómo se libera la insulina por ahí al final, y la neurotransmisión, fusión de vesículas sinápticas, que por ejemplo, vamos a verla dentro de una semana, vamos a hablar de acetilcolina y cómo hace. Importancia, la exocitosis es el mecanismo principal para la comunicación intracelular y la renovación de membranas. ¿Sí? ¿Miren la diferencia entonces entre una y otra? Ahora bien, rápidamente, ya para terminar, ya con esto acabamos la clase, ya acabamos el sábado, acabamos todo. Ejemplos de esto que hemos visto hoy sobre el transporte de llamada para que lo tengan en cuenta. Hay una enfermedad que se llama fibrosis quística, una enfermedad horrible, asquerosa, es genéticamente determinada. Hasta hace unos 10 años, los pacientes que nacían con fibrosis quística se morían todos antes de los 18 años, todos se morían. No había uno solo que sobrevivía. Entonces, te imaginas donde le digan a usted en familia, su familia nació con fibrosis quística, sabe que hasta los 18 años va a vivir máximo. Algunos se morían a los 5, 6, 7 años. A partir de hace unos 10 años comenzaron a aparecer medicamentos que han mejorado la sobrevida y ahora hay sobrevividas de 35, 38. Pero no antes de 40 años se van a morir casi todos. Es muy difícil. ¿En qué consiste entonces? Es causada por una mutación en el gen CFTR. ¿Se acuerdan que vimos ahorita los canales? Pues hay un canal que se llama CFTR, que es un canal de cloro. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hijo de madre a uno le daña un canal? Y sobre todo el cloro, pero el cloro es muy importante. Y miren las cosas como cambia la vida en medicina. Por eso uno le ofende que la gente hable estupideces en la calle y que lo critique a uno sabiendo todo lo que uno le tuvo que mamar en la carrera para uno entender muchas cosas. Entonces, los mocos de los que vivo yo jodiendo la vida mamando gallo,
Los mocos son salados. Bueno, a veces. Pero ¿de qué está hecho un moco? ¿De qué está hecho? No, mentira, todo el moco es del cuerpo que lo necesitamos para todo. No, lo vamos a ver que el moco se necesita en todo, en digestivo, en respiratorio, en endocrino. Los mocos están hechos de glucoproteínas y de cloruro de sodio y agua sobre todo, no oxígeno agua sobre todo. ¿Sí me entiendes? Entonces, cloruro del sodio, ¿sí ve? Y si usted tiene dañado el canal SPRT, el cloruro no se transporta bien, entonces no se forma bien el moco. ¿Qué pasa con el moco de nuestros pacientes? Que se vuelve muy espeso y comienza a tapar todo, como si todo el cuerpo se comenzara a obstruir al mismo tiempo, pero sobre todo pulmón y páncreas. Entonces, el efecto de transporte de cloruro y agua resulta en secreciones mucosas espesas, obstructivas, sobre todo en pulmones y páncreas. Los páncreas comienzan a obstruir los alveolos, o sea, y comienzan a producir infecciones a repetición. Los páncreas no pueden respirar, pero los chiquitines se ahogaban y se morían ahogados, porque el pulmón no puede hacer intercambio gaseoso. Y el páncreas no podía secretar lo que tenía que secretar. Los almohadas eran horribles, eran pacientes que sufrían muchísimo. Ahora los medicamentos han intentado solucionar en parte el problema y vuelvo a insistir, la sobrevida es mucho mayor. El problema es que cuestan esos medicamentos. Eso es una enfermedad huérfana, ¿cierto? Lo que llaman enfermedades huérfanas. Muy bien. Edema y desequilibrio osmótico. Ese es algo para lo cual utilizamos las disfunciones del transporte. Acúmulo excesivo de líquido en el espacio intersticial ocurre cuando las fuerzas osmóticas, la presión osmótica que regula el movimiento de agua entre compartimentos se ven alteradas. Ya lo dijimos hace rato, las soluciones que manden agua para un lado o para el otro. Y medicamentos digoxina, recuerden este medicamento, ustedes ya no lo van a usar. Ese medicamento está mandado a recoger hace muchos años, ustedes ya no les va a tocar este medicamento. Es anecdótico, un medicamento que utilizábamos nosotros mucho para falla cardíaca. Inhibe la bomba sodio-potasio que pasa, imagina un medicamento que inhibe la bomba sodio-potasio, pero en el corazón. ¿Para qué? Así aumentaba el sodio intracelular. Esto reduce la actividad del intercambiador sodio-calcio, elevando el calcio, citoplasmático y fortalecimiento de la contracción. Eso lo vamos a entender. Ya en unos 20 días ya ustedes van a estar hablando de contracción y el calcio que cumple en la contracción del músculo cardíaco, una cosa que se llama inotropismo. Muy bien. Conclusiones, entonces, para terminar, el transporte como eje de la fisiología. El fundamento vital del transporte de neuronas es por eso esencial para impulsar la vida celular y la función coordinada de todos los sistemas de los órganos. El motor iónico de la bomba de sodio-potasio TPase, que establece gradientes iónicos críticos para la excitabilidad, el volumen celular de transporte secundario, lo vamos a ver acá. Y la relevancia clínica es que su comprensión es indispensable para el diagnóstico y tratamiento de patologías renales, cardíacas o endocrinas. ¿Vale? Es muy importante poderlo entender. Todavía es muy teórico y dentro de 8 días. Y este es, ahora ya lo dejo a ustedes sobre eso, es una infografía para ustedes tomada en ULN. Ahí están. Ese es el resumen de lo que acabo de decir. Please, un minutito para que la lean, para que la miren. Quíteme la bulba al anillo porque con la bomba de sodio-potasio ahí está el resumen de todo lo que acabo de ver. Es genial. Aquí está el transporte pasivo, allá está el transporte activo, con todos los elementos que vimos y todo lo que vimos está resumido solamente en esta imagen. Toda la clase está resumida en esta imagen. Please, tengan en cuenta para poder saber rápidamente. ¿Sí? Como ustedes se dan cuenta, hemos acabado la primera semana, hemos avanzado muchísimo.